Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a realizar la presentación acerca de reconocimiento del shock en pediatría. Mi nombre es Diana Zambrano, soy residente de segundo año de la Universidad del Valle. En el contenido del día de hoy vamos a hablar un poco de generalidades, epidemiología. Nos vamos a centrar básicamente en lo que es la clasificación de los tipos de shock, hablar acerca de la fisiopatología por la cual se producen, la evaluación de nuestros pacientes y el enfoque del manejo en algunas causas de las más importantes de shock que tenemos en el momento. Pues como generalidades, el shock es un síndrome clínico complejo que se caracteriza principalmente por una falla aguda del sistema cardiovascular para suministrar sustrato adecuado a los tejidos y eliminar los desechos metabólicos de esos tejidos. Resulta básicamente en un metabolismo anaeróbico que lleva o conlleva a una acidosis tisular posterior. El estado de suministro de oxígeno que se produce en el organismo de estos pacientes va a ser inadecuado para satisfacer las demandas celulares del cuerpo y por ende pues estos pacientes van a entrar en deuda tanto de oxígeno como en acidosis metabólica, acidosis láctica. Puede ocurrir repentinamente, como en el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, algún trauma mayor o algún politraumatismo, o también puede desarrollarse de forma insidiosa, como es el caso del shock séptico. Principalmente se maneja dentro de 3 etapas, que son como las que frecuentemente se describen en la literatura, que son la etapa compensada o compensatoria, en la cual el paciente es capaz, mediante sus mecanismos de defensa, sobre todo la activación del sistema nervioso simpático, de responder a ese insulto inicial que se está presentando y así poder mantener, pues digamos, como sus constantes vitales y la oxigenación tisular adecuada. Si no resolvemos adecuadamente el estado de shock en ese momento, se va a avanzar hacia la fase progresiva o la fase no compensada del shock, en la cual el paciente va a entrar pues ya en unos procesos de falta de oxigenación tisular, pues el paciente va a iniciar su acidosis metabólica, su daño o injuria tisular, llevando pues también al final a una injuria orgánica. Posteriormente ya el paciente entra en una etapa refractaria en la cual ya el manejo va a ser más complejo y muchos de esos pacientes que entran en etapa refractaria pues probablemente lleguen a fallecer o a desarrollar falla orgánica multisistémica. El shock es básicamente un diagnóstico clínico y hay un problema pues en la edad pediátrica, que es que el reconocimiento de estos pacientes es un poco problemático debido a que las características del shock en los niños inicialmente, sobre todo en las etapas compensadas, son muy diferentes a las de los adultos y más difíciles de diagnosticar. El shock pediátrico produce una cantidad significativa de morbimortalidad en todo el mundo. En los servicios de emergencias pediátricas es el tipo más frecuente de shock que encontramos, es el tipo hipovolémico, generalmente secundario a la deshidratación, principalmente por procesos infecciosos como por ejemplo la gastroenteritis, que es uno de los más comunes. Alrededor de 3 a 5 mil millones de niños presentan casos de gastroenteritis aguda alrededor del mundo y hay casi 2 millones de muertes que ocurren cada año en los menores de 5 años. 98% de esas muertes van a ocurrir en países en vía de desarrollo como el nuestro. Por eso es importante conocerlo, reconocerlo tempranamente y saber cómo es, digamos, el manejo adecuado de estos pacientes. En Estados Unidos es común encontrar pues, el shock en los servicios de emergencia. Se ha visto que la tasa de mortalidad es más alta pues, en comparación con los pacientes que no están en un estado de shock, en un 11.4% de mortalidad para los pacientes que tienen algún tipo de shock versus el 2.6% para los pacientes que no lo presentan. También se asocia con peores resultados en una amplia gama de condiciones de emergencia, sobre todo en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico y aquellos que necesitan resucitación o reanimación cardiopulmonar con paro cardíaco. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que depende de cómo son los mecanismos que producen el shock y esa clasificación también va a tener importantes implicaciones a nivel de la terapia. Pueden ocurrir varios mecanismos en un mismo paciente, es decir, un paciente, por ejemplo, que tenga un shock hipovolémico, también puede cursar al mismo tiempo con un shock séptico, ¿sí?
En este caso vamos a hablar de 4 categorías principales. Hay una adicional, y ya se las voy a mencionar. Las principales son el shock distributivo. En el shock distributivo lo que vamos a encontrar como mecanismo patofisiológico es una vasodilatación a nivel periférico, que va a generar todos los cambios hemodinámicos en nuestro paciente. Las causas son diversas. El shock hipovolémico, vamos a encontrar una pérdida de plasma o una pérdida de volumen sanguíneo, que va a ser una de las principales causas, digamos, como de los síntomas que va a tener nuestro paciente. El shock hipovolémico tiene 2 causas principales, que es la hemorragia y pues el shock hipovolémico no hemorrágico. También tenemos el shock cardiogénico, que básicamente está dado por alteraciones estructurales, ¿sí? Ya sea congénitas o adquiridas del corazón, y generalmente producen algo en común, que es una falla ventricular, lo cual lleva pues a una disminución de ese gasto cardíaco y a una alteración de la oxigenación tisular. Y está por último el shock obstructivo, que básicamente lo que genera es una obstrucción en los tractos de salida, tanto a nivel sistémico como a nivel pulmonar. Y hay otra causa, que son los taponamientos pericárdicos por diferentes causas, efusiones pleurales, hemorragias u otras causas asociadas. También tenemos el shock disociativo, que más adelante les voy a explicar cuáles son las causas principales. Dentro de los tipos de shock, la mayoría del shock es o hace parte del shock distributivo de origen séptico en un 62%. En esta charla vamos a hablar un poquito más de los otros tipos de shock, pero para tener en cuenta pues que es una, digamos, como porcentaje importante de las causas. También está el shock cardiogénico, un 16%, al igual que el shock hipovolémico, el shock obstructivo en un 2% y un 4% el no distributivo. En esta, digamos que este es un estudio que se hizo pues más que todo en población adulta, como ya se los había mencionado. En los niños pues el porcentaje de shock hipovolémico puede llegar a ser más alto y muchas veces también asociado a shock séptico. En cuanto a los síndromes clínicos que puede producir cada uno de estos tipos de shock, en el shock hipovolémico encontramos 2 tipos, el hemorrágico y el no hemorrágico. En el no hemorrágico, básicamente hablamos de las causas que nos dan depresión de fluidos, por ejemplo, el vómito, la diarrea, quemaduras severas, el secuestro interno en un tercer espacio, la diabetes, el síndrome nefrótico y otras causas o formas de deshidratación. A nivel del shock cardiogénico tenemos varias patologías que lo pueden generar, como por ejemplo la falla cardíaca congestiva, la cirugía cardíaca, la coartación o disección valvular, miocarditis o cardiomiopatías, que son más comunes en niños. El shock séptico también puede ser una causa de shock cardiogénico, y la intoxicación por algunos medicamentos. A nivel obstructivo tenemos ya patologías, las 4 patologías más frecuentes que lo pueden producir son el taponamiento cardíaco, muchas ocasiones causado por eventos traumáticos, la disección o coartación valvular, el neumotórax a tensión y el embolismo o el tromboembolismo pulmonar. En el shock distributivo vamos a tener varias causas. El principal, pues como ya lo habíamos visto, es el shock séptico, pero también tenemos estos que son importantes, como el shock tóxico, la anafilaxis, que es a veces común en la población pediátrica, el shock neurogénico y algunos por intoxicación medicamentosa o por falla adrenal aguda. Y a nivel disociativo vamos a tener lo que son el envenenamiento, la intoxicación por cianuro, la metamoglobinemia, la intoxicación por monóxido de carbono y pacientes que tienen anemias severas o profundas. Entonces, dentro de la clasificación del shock también se clasifica dependiendo del tipo de alteración hemodinámica que presenta nuestro paciente. Básicamente, cuando tenemos un paciente en estado de shock, los órganos más afectados van a ser cerebro, la piel, los riñones, ¿sí? El sistema gastrointestinal, que no está aquí en la gráfica, pero también es uno de los órganos que se ve inicialmente comprometidos. Y el signo pues, más frecuente en nuestros pacientes pediátricos inicialmente va a ser la taquicardia, ¿sí? Y a nivel sanguíneo vamos a encontrar niveles elevados de lactato y una acidosis metabólica. Entonces, si tenemos todos estos cambios y al final, pues digamos que no hemos resuelto inicialmente el shock y nuestro paciente va a llegar a tener una hipotensión arterial, estamos hablando de un shock de origen circulatorio. Cuando hablamos de un shock de origen circulatorio, vamos a tener que pues, o estimar 2 medidas importantes, que son el gasto cardíaco y la saturación venosa de oxígeno. Son 2 medidas que nos van a hablar de cómo está pues, hemodinámicamente nuestro paciente y cómo está la oxigenación de nuestro paciente.
En los tres tipos de shock, el obstructivo, el cardiogénico y el hipovolémico, esos dos variables van a estar bajas, mientras que en el shock distributivo vamos a tener un gasto cardíaco y una saturación venosa que en algunos casos están normales o altas, sobre todo en las fases iniciales. Eso es porque ese shock es un shock que se denomina hiperkinético, en el cual cuando nosotros hacemos ecocardiograma para determinar cómo está la funcionalidad cardíaca, vamos a ver que muchas veces la función o las cámaras cardíacas en etapas iniciales van a estar normal y usualmente la contractilidad cardíaca está preservada, dado que la mayor parte de este shock es causada por alteraciones a nivel de la resistencia vascular sistémica. A nivel, ya hablando de los otros tipos de shock, cuando tenemos bajo gasto cardíaco y baja saturación venosa de oxígeno, debemos fijarnos también en lo que es la presión venosa central. En el tipo de shock que está baja es el tipo en el hipovolémico, debido pues a que tenemos unas pérdidas, digamos, tanto de volumen como también de sangre. En esto, cuando hacemos ecocardiografía, vamos a tener que el corazón va a estar disminuida de tamaño sus cámaras cardíacas y la contractilidad inicialmente puede ser alta o normal. Cuando hablamos de shock cardiogénico obstructivo, entonces esa presión venosa central inicialmente va a estar más elevada debido a que hay, digamos, una alteración a nivel estructural cardíaco con un alargamiento ventricular y una pobre contractilidad. Entonces, digamos que va a haber como por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, una acumulación o una excesiva precarga. En el shock obstructivo, en taponamiento, a nivel de ecocardiograma vamos a encontrar efusiones, ventrículos pequeños, sobre todo el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, vena cava inferior que está muy dilatada, y en el embolismo pulmonar podemos encontrar, o en el neumotórax podemos encontrar el ventrículo derecho dilatado o un ventrículo izquierdo pequeño, ¿sí? Porque hay alteración ya de lo que es la poscarga. Bueno, hablando de la fisiopatología, hay dos conceptos claves. El primero de ellos es la entrega de oxígeno. La entrega de oxígeno es básicamente lo que permite al paciente pues, tener un buen aporte tisular de oxígeno y va a depender de dos cosas, del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno por una constante que es 10. Ese contenido arterial de oxígeno depende de dos factores importantes que son la concentración de hemoglobina y la saturación arterial de oxígeno por esta constante que es la capacidad que tiene la hemoglobina de acarrear el oxígeno. También va a influir la presión arterial de oxígeno de nuestro paciente, lo cual nos va a hablar de cuál es la capacidad que tiene nuestro paciente de llevar ese oxígeno a los tejidos, dependiendo del contenido que la sangre tenga, ¿sí? Entonces, estas dos variables son muy importantes cuando hablamos del manejo de nuestro paciente, porque tenemos que trabajar tanto en la una como en la otra para mejorar ese aporte de oxígeno a los tejidos y poder inicialmente en las etapas tempranas corregir los daños que están ocurriendo a causa del shock. En la segunda variable, que es el gasto cardíaco, hay dos cosas importantes, lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico de eyección. Entonces, nuestro gasto cardíaco en el paciente va a depender de estos dos valores. En cuanto al volumen sistólico de eyección, tenemos que estar dado por tres cosas principales, cómo está la contractilidad de ese miocardio en nuestro paciente, que se ve, como ya lo vimos, más afectada en lo que es el shock cardiogénico y en el shock obstructivo, cómo está la precarga ventricular, que va a estar más afectada en lo que es el shock hipovolémico, y cómo está la poscarga ventricular, que la precarga en el shock hipovolémico y en el shock distributivo, y la poscarga también va a afectar lo que es el volumen sistólico de eyección en pacientes que tengan pues una alta resistencia vascular sistémica, como por ejemplo en el shock obstructivo por cualquier causa. En los niños es importante saber y conocer que el gasto cardíaco va a depender principalmente de la frecuencia cardíaca, debido a que el miocardio de nuestros pacientes es más inmaduro. Entonces los niños van a compensar el gasto cardíaco a expensas inicialmente de la frecuencia cardíaca, por lo que en los pacientes con shock vamos a ver en la población pediátrica un aumento compensatorio inicial de esta frecuencia cardíaca. ¿Ya? En cuanto a la entrega de oxígeno, es importante conocer que cuando hay disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos y disminución en la presión parcial de oxígeno a nivel de las células, se va a generar una situación que es una presión parcial de oxígeno crítica.
Quiere decir que en ese punto, en donde hay una alteración en esa entrega de oxígeno, va la fosforilación oxidativa a limitarse por esa falta de oxígeno y a generar un cambio de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Esto nos va a llevar a tres cosas importantes, que son el aumento del lactato intracelular y a nivel sanguíneo, una disminución en la producción de energía por el metabolismo aeróbico, que es una disminución del ATP, y un aumento, una acumulación en el ADP y en los hidrogeniones. Básicamente eso nos va a producir clínicamente en nuestro paciente una acidosis láctica y metabólica, que también lo podemos ver en algunas manifestaciones clínicas. Digamos que en estos pacientes, cuando se toman paraclínicos iniciales, uno de los parámetros importantes a evaluar es el nivel de lactato, el cual en población pediátrica, digamos que tiene, dependiendo de la edad, unos valores normales, pero en general se ha visto en ciertos estudios que el valor o el punto de corte de 4.000 equivalentes por litro o 4 milimoles por litro es un punto de corte en el cual aumenta en nuestros pacientes la morbimortalidad. Hablando de la otra variable importante después de la entrega de oxígeno, es como cuando yo entrego oxígeno digamos, el sistema pues entrega oxígeno a las células, es capaz esas células o ese tejido de consumir ese oxígeno. Entonces, esas dos variables son importantes, tanto la entrega como el consumo. La demanda de oxígeno varía según el tipo de tejido y el tiempo que transcurra, ¿listo? Ese consumo de oxígeno puede ser calculado por esta ecuación que nos determina que el consumo de oxígeno es igual a la demanda de oxígeno por la tasa de extracción de oxígeno. Quiere decir que es la capacidad que tienen los tejidos de extraer ese oxígeno que yo estoy llevando hacia los sitios donde se necesita. Generalmente el valor es de 20 a un 30% de lo que yo doy, se extrae más o menos el 20 al 30%, y esa tasa de extracción de oxígeno está dada por el consumo del tejido sobre la demanda que le estoy dando pues al tejido que necesita esa oxigenación. También lo podemos ver, digamos que ya más objetivamente, con la saturación arterial de oxígeno, menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación arterial, quiere decir cuánto del oxígeno arterial que tengo va a ser extraído por los tejidos, y de eso, pues, cuál va a ser como el débito que queda. ¿Listo? En condiciones normales, un paciente que no esté en estado de shock, la demanda de oxígeno va a ser igual al consumo. Quiere decir que lo que se entrega a los tejidos es independiente de lo que se consumen. Generalmente las dos variables van a actuar como independientes, y la entrega de oxígeno aproximadamente es de 12 mililitros de oxígeno por kilo minuto, que es muy superior a lo que se consume, que son 2.4 mililitros de oxígeno por kilo minuto, y así el organismo puede mantener su metabolismo aeróbico y hacer sus funciones normalmente. ¿Listo? Esto corresponde, como ya lo habíamos hablado, a una tasa de extracción de oxígeno del 20%. Vamos a ver cuando nuestro paciente presenta estados de shock, en este caso shock hemorrágico o shock séptico. Inicialmente vamos a partir de este punto en donde la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno van a ser, digamos, iguales, ¿sí? Y nuestro paciente, digamos que tiene un insulto agudo, como por ejemplo una hemorragia, un sangrado, o inicia con una infección. Inicialmente, la primera cosa que va a ocurrir es que el paciente va a tener una redistribución de flujo que está dada por el sistema nervioso autónomo, la activación del sistema simpático, principalmente producción de catecolaminas, en donde va a haber una vasoconstricción periférica y el paciente va a redistribuir el flujo hacia los órganos vitales, que son el cerebro y el corazón, y pues digamos que van a haber algunos órganos que se ven más afectados, como son el sistema gastrointestinal y la piel. Por eso vamos a ver los cambios iniciales, que son básicamente, la mayoría de los pacientes presentan pues síntomas gastrointestinales y lo que es la frialdad distal o la disminución del llenado capilar. Posteriormente, va a haber una fase de reclutamiento capilar, que es como una fase de compensatoria, en la cual va a haber vasodilatación periférica, tratando de compensar, digamos, un poco la pérdida del aporte de oxígeno hacia sus tejidos, y lo que hace el tejido para poder compensar es aumentar esa tasa de extracción de oxígeno. Entonces, como la demanda va a caer, la entrega de oxígeno va a caer, el paciente lo que hace es tratar de aumentar pues su extracción de oxígeno o su consumo de oxígeno a un punto en el que el tejido no se quede pues sin oxigenación adecuada para poder funcionar.
Inicialmente la curva va a ser así plana, donde estas dos variables, tanto la entrega como el consumo, son independientes, pero va a llegar un punto en el cual el paciente no es capaz de compensar ese aumento en la tasa de extracción de oxígeno y se llega a este punto que es el DO2 crítico. Entonces, cuando el aporte de oxígeno a los tejidos o la demanda de oxígeno pues se va a ajustar y cuando esa demanda aumenta, por ejemplo, durante el ejercicio, durante las etapas iniciales de un shock, esa entrega de oxígeno debe adaptarse y aumentar también, pero cuando hay un shock circulatorio o hipoxemia, esa demanda que disminuye va a generar un aumento en el consumo de oxígeno por los tejidos que se va a mantener por esa tasa de extracción de oxígeno alta. Cuando llegamos aquí al DO2 crítico, que es como la entrega de oxígeno crítica, en donde ya el organismo no puede compensar, estas dos variables, tanto la entrega como el consumo, se van a volver dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que va a depender mucho de cuánto oxígeno le llega al tejido para que él pueda funcionar. Y en ese momento el paciente va a entrar en un metabolismo anaerobio, con la consecuente, si no se resuelve rápidamente, perfusión pues de los tejidos y los órganos críticos con esa tasa alta de extracción de oxígeno que va a generar que haya mayor desbalance entre la entrega y la demanda y va a haber alteraciones ya a nivel de la membrana celular, entrada de sodio y salida de potasio de las células, entrada de calcio con la posterior apoptosis y muerte celular y la rotura de las membranas celulares, pues llevando a una falla inicialmente tisular y luego una falla orgánica multisistémica. Entonces yo lo principal que debo hacer en mi paciente es garantizar que esa entrega de oxígeno hacia los tejidos esté garantizada para poder hacer que nuestro paciente tenga un buen mecanismo de compensación y no llegar pues a la DO2 crítica, que es como el punto clave aquí del tratamiento. También, digamos, una medida que podemos utilizar para medir pues objetivamente esto es la saturación mixta de oxígeno. Generalmente nos habla de cómo está esa perfusión tisular, cómo está la oxigenación a nivel de los tejidos y nos da idea del consumo global de oxígeno en nuestro paciente. Generalmente eso se hace a través de la medición de la contenido pues, de oxígeno a nivel de la sangre venosa. Se usa para evaluar cómo está la idoneidad de la entrega de oxígeno a los tejidos y si esa entrega es inadecuada, el consumo pues, se vuelve dependiente del suministro, como ya lo habíamos hablado. Entonces, básicamente el consumo de oxígeno va a estar dependiente del gasto cardíaco y de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Cuánto oxígeno tengo disponible y cuánto oxígeno puedo utilizar pues, para la perfusión tisular. Eso también, estas dos variables las agregué aquí porque son importantes conocerlas. Alteraciones en la hemoglobina o en la capacidad de la hemoglobina de acarrear el oxígeno también nos van a afectar pues, el consumo de oxígeno por los tejidos. Hay 4 condiciones que pueden hacer que eso disminuya en cuanto a la saturación venosa de oxígeno y cómo esta se mide a nivel central, que son la hipoxemia, por disminución de la saturación de oxígeno por cualquier causa que altere la oxigenación a nivel alveolo capilar, aumento del consumo de oxígeno, como por ejemplo en los estados de shock, reducción del gasto cardíaco y disminución de la concentración de hemoglobina. Cualquiera de estas cosas que produzcan cambios en la oxigenación o en la entrega de oxígeno de nuestro paciente van a alterar el consumo por los tejidos y disminuir la saturación venosa de oxígeno, que es un parámetro que podemos utilizar para, digamos, fijar metas o objetivos en nuestro paciente. Cuando alcanzamos el DO2 crítico, esa saturación venosa es aproximadamente del 40%. ¿Sí? Quiere decir que es un parámetro que yo puedo medir fácilmente para saber cómo está la oxigenación o la entrega de oxígeno en el paciente crítico. Y a ese punto la tasa de extracción de oxígeno va a ser del 60%. Ya vimos que lo normal era de un 20 a un 30%. Entonces, cuando tenemos saturación venosa del 40%, vamos a tener que la extracción de nuestro paciente va a ser máxima. Ahí, digamos, cuando nosotros tenemos la oportunidad de medir gases venosos, viendo la saturación venosa de oxígeno, nos damos cuenta, antes de que se presenten ya los eventos pues, más graves en nuestro paciente, que debemos actuar de manera inmediata o pues lo más probable es que avance hacia, digamos, el paciente complicarse con falla orgánica múltiple y la muerte. En este caso, la saturación que se requiere para que esto suceda, cuando se alcanza el punto de entrega de oxígeno máximo, es del 100%. Quiere decir que yo le estoy aportando oxígeno al 100% a mi paciente, pero en ese caso, cuando el shock ya está en fase crítica, el paciente no es capaz de compensar adecuadamente la entrega de oxígeno con el consumo. También va a haber una disminución en el contenido arterial de oxígeno, inducida por una disminución tanto de la hemoglobina como de la saturación.
puede ser cualquiera de los dos parámetros, y esa disminución en esa saturación venosa será más pronunciada si el gasto cardíaco no puede aumentar proporcionalmente. Entonces, si yo no puedo mejorar el gasto cardíaco de mi paciente, no voy a poder mejorar la saturación venosa, y este es un reflejo de lo que está, digamos, el contenido arterial de oxígeno. Esa saturación venosa va a representar la adecuación pues, de esa respuesta de ese gasto cardíaco global a esa disminución del contenido arterial de oxígeno. Existen dos tipos pues, principales digamos, en cuanto a la fisiopatología. Es el shock cuantitativo, que se da básicamente por la disminución de la entrega de oxígeno, cuando el suministro de oxígeno depende tanto del flujo sanguíneo como del contenido de oxígeno que tengamos en nuestro paciente. Entonces, hay un caso en el cual el flujo va a estar disminuido, que son dos patologías importantes, el shock hipovolémico y en el shock cardiogénico vamos a tener un flujo disminuido que va a hacer que haya una, digamos, disminución en la entrega de oxígeno a nuestros tejidos. También va a haber otra causa que es la disminución, ya no en el flujo, sino en el contenido de oxígeno de nuestro paciente, y es el caso del shock hemorrágico, dado por la anemia severa que presenta aguda, la insuficiencia respiratoria o hipoxémica aguda y el envenenamiento. En el envenenamiento, pues vamos a tener las causas que son de shock disociativo, en la cual la entrega de oxígeno va a estar limitada porque va a haber pues como otras sustancias que compiten por el oxígeno con la hemoglobina y va a hacer que llevemos a nuestro paciente pues a un déficit de entrega de oxígeno. En el shock distributivo, lo que está disminuido es la demanda o la tasa de extracción de oxígeno por los tejidos. A menudo puede coexistir con el shock hipovolémico y el cardiogénico, y es el resultado de anormalidades en la distribución del flujo en los órganos, secundario al tono vasomotor que está alterado. Generalmente hay dos patologías que lo pueden producir con mayor facilidad, que son la sepsis, que muy frecuentemente está asociada a shock hipovolémico, y la anafilaxia, que también puede producir ese shock con entrega o la tasa de extracción de oxígeno disminuida. Se presentan básicamente pues, por alteraciones o daño endotelial. Y hay otra patología que lo puede producir, que es la lesión de médula ósea en el shock neurogénico, con una disminución repentina en la resistencia vascular sistémica y el gasto cardíaco. Cuanto al abordaje de nuestro paciente, vamos a hablar, pues inicialmente tenemos que tener una historia clínica detallada, eso nos ayuda a clasificar qué tipo de shock está presentando y ayuda a dirigir también la terapia que vamos a enfocar en nuestro paciente, porque no todos los pacientes requieren la misma terapia. Inicialmente, pues vamos a tener una parte común, pero luego cada tipo de shock tiene su manejo individual. Los antecedentes son importantes, sobre todo antecedentes de cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias, trauma, cirugía reciente, ingestión de tóxicos o alergias, porque nos van a enfocar también hacia la causa del shock, y el uso de algunos medicamentos que puedan generar alteraciones hemodinámicas o comprometer a nuestro paciente. En los menores de 3 meses siempre tener presente pues el shock séptico como una de las principales causas, ¿sí? Y descartarlo, y se deben conocer condiciones que predisponen a los niños en las diferentes edades a los tipos de shock. Por ejemplo, la edad de 1 a 5 años más frecuente que se presente el shock hipovolémico de origen no hemorrágico, mientras que en edades adolescentes podemos encontrar el shock hemorrágico, y en edad neonatal es muy frecuente el shock de origen cardiogénico, generalmente asociado a patologías congénitas. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el reconocimiento temprano del shock va a ser crucial para el manejo, los factores pronósticos a futuro de nuestro paciente y el desenlace final. El diagnóstico básicamente es clínico, con un buen triángulo de aproximación pediátrica, donde vamos a evaluar cómo está la parte respiratoria de nuestro paciente, la circulación y la apariencia, que son vitales en la valoración inicial. Los niños tienen unos mecanismos homeostáticos cardiovasculares que, cuando el paciente no tiene, digamos, ninguna patología de base, pueden compensar extremadamente bien esos estados de hipoperfusión inicial. Por lo tanto, tenemos que estar alerta ante cualquier paciente que tenga un factor de riesgo o un antecedente de importancia que pueda conducir a un shock. Puede ser difícil diferenciar el shock en las primeras etapas, sobre todo cuando el paciente está compensando. Por lo tanto, se requiere que estemos haciendo una vigilancia constante y una reevaluación repetida. Las fases principales clínicamente son la fase compensada, o el shock compensado, que está básicamente por respuesta humoral. Ya lo vimos, aumento de catecolaminas, aumentan la contractilidad del miocardio, el tono vascular,
Liberación de hormona corticotropa aumenta la producción de glucocorticoides y aumento de la glucemia. En estos pacientes inicialmente vamos a ver una hiperglicemia, sobre todo en la parte del shock séptico, a ver una liberación de péptido natriurético atrial, en donde el riñón va a retener agua y sodio, ¿sí? Eso va a hacer que se mantenga por un momento la volemia, y una liberación de renina, angiotensina, aldosterona con reabsorción de sodio y agua, que va a generar una compensación inicial en nuestro paciente. Luego vamos a entrar a la etapa de shock descompensado, en donde la respuesta humoral ya no es suficiente para satisfacer, digamos, como las demandas compensatorias. Y aquí va a haber ya un aumento de toda la cascada inflamatoria, activación de complemento, producción de radicales libres y daño endotelial con alteración de la microvasculatura y disfunción miocárdica. Podemos presentar en algunos pacientes, sobre todo en el caso del shock distributivo, edema intersticial y disminución pues marcada de la tasa de extracción de oxígeno e hipoxia tisular final. Y cuando el shock es irreversible, pues vamos a tener un déficit tisular de oxígeno, incluso cuando le estemos aportando grandes cantidades de oxígeno a nuestro paciente, y pues entrará el paciente en una falla orgánica. Los signos y síntomas principales, como ya lo vimos en nuestro paciente pediátrico, el principal síntoma va a ser la taquicardia, entonces hay que poner mucha atención. Pacientes que tengan frecuencias cardíacas por encima de la normal para la edad, ahí tenemos que tener un punto de alarma y evaluar bien qué probabilidad tiene nuestro paciente según la clínica que tenga y los antecedentes de presentar un shock. Posteriormente se van a dar polipnea, frialdad cutánea, piel moteada o marmórea, pulsos disminuidos o saltones, dependiendo en qué fase del shock, sobre todo en la parte de shock séptico. Oliguria, que es un marcador importante también, digamos, en la fase no compensada del shock. Alteraciones del estado mental, inicialmente irritabilidad, posteriormente somnolencia y desconexión. Y por último está la hipotensión, que es un signo tardío de shock. Entonces no debemos esperar que el paciente entre en hipotensión para hacer el manejo. El aumento en la resistencia vascular sistémica se va a manifestar como un aumento en el llenado capilar y en la disminución en los pulsos periféricos. Y estos dos parámetros se ha visto que son importantes predictores de mortalidad con los pacientes que presentan un llenado capilar menor a 2 segundos y una disminución en los pulsos periféricos, un riesgo 4 veces mayor de morir con respecto a los pacientes que no tienen ese cambio. Es muy específico para definir mortalidad. Y si se asocia un aumento en el llenado capilar más la hipotensión, la tasa de mortalidad aumenta hasta el 26.9%. Es un buen predictor en pacientes con deshidratación, con hipovolemia o con niveles de lactato elevados. Tener en cuenta que para cada edad hay una tasa de frecuencia cardíaca, unas constantes normales de presión arterial y una tasa respiratoria diferente para cada edad. Los niños pues varían dependiendo de la edad que tengan con respecto a los adultos. Y en cuanto a la valoración inicial de nuestro ABCD del paciente, valorar los signos clínicos que se pueden presentar en los diferentes tipos de shock. Generalmente en la mayoría de esos pacientes vamos a tener frecuencia respiratoria aumentada. El esfuerzo respiratorio puede estar normal aumentado en el hipovolémico o en el distributivo y muy incrementado en el obstructivo y en el cardiogénico. Los ruidos respiratorios van a estar normales en el distributivo y el hipovolémico, inicialmente en el distributivo normales, como puede ser que se torne estertoroso por el edema intersticial. En el cardiogénico y en el obstructivo vamos a tener, sí, crepitaciones y quejidos muy tempranamente. La presión arterial sistólica va a variar si está el paciente compensado o pues no compensado. Inicialmente va a estar normal y posteriormente vamos a entrar en etapas de shock hipotenso. La presión diferencial es importante en la valoración de nuestros pacientes, sobre todo en shock hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, en la cual va a ser estrecha. La calidad de los pulsos generalmente son débiles en el hipovolémico, en el cardiogénico y en el obstructivo, y pueden ser débiles o saltones en el shock distributivo dependiendo de la etapa en la cual se encuentre nuestro paciente. La piel generalmente va a ser fría y pálida, pero en el shock distributivo de origen séptico, que es en su fase pues cálida, puede estar el paciente caliente y hacernos confundir, por lo cual digamos que se deben evaluar todas las variables. En el llenado capilar puede ser prolongado en la mayoría de los tipos de shock, puede variar un poco en el distributivo, y la diuresis generalmente está reducida por debajo de 1 mililitro por kilo por hora, y el nivel de conciencia, el paciente inicialmente va a estar irritable y posteriormente somnoliento en etapas finales. Temperatura puede variar y es importante hacer un seguimiento de la temperatura porque, como vimos, pueden coexistir los tipos de shock.
En cuanto al shock hemorrágico, pues causas comunes de hemorragia son el trauma, generalmente por lesión de órgano sólido. También podemos tener injuria o lesiones vasculares, sangrado, por ejemplo, de catéteres arteriales centrales o de catéteres de diálisis venosos. Podemos tener aneurismas que pueden presentar ruptura. En las niñas pues, más grandes o adolescentes también es importante evaluar la parte de las hemorragias. Y en politraumatismo, evaluar fracturas de huesos largos. Dependiendo de la pérdida sanguínea que vamos a tener en nuestro paciente, se clasifican del 1 al 4 y en todos ellos va a haber las mismas alteraciones que vimos anteriormente en cuanto a los parámetros vitales de nuestro paciente. Inicialmente, pues, las constantes van a estar normales con pérdidas menores al 15%, con alteración ligera del estado mental, y la piel puede estar caliente o muy roja, y ya posteriormente cuando lleguemos a pérdidas mayores al 30% vamos a tener ya todos los cambios que son taquicardia, disminución de pulsos, taquipnea, irritabilidad o confusión, disminución del gasto urinario y piel que es fría, moteado o pálida, ¿ya? Dependiendo del tipo de shock, también van a haber ciertos síntomas, como por ejemplo en el shock hipovolémico por pérdida de líquidos, vómitos o diarrea, fontanelas hundidas, ojos hundidos, sequedad de mucosas, piel que pierde su turgencia. En aquel hemorrágico, buscar sangrados activos externos, y si no los encontramos y estamos sospechando, pues buscar o sospechar hemorragia interna cuando hay palidez, producidos por tercer espacio, como por ejemplo en el dengue, ascitis y edemas, o en el síndrome nefrótico. En el shock cardiogénico vamos a tener ingurgitación yugular, hepatomegalia, soplo, ritmo de galope, ruidos cardíacos que están más apagados, cianosis central o alteraciones en el electro o en el ecocardiograma. Y en el shock anafiláctico, digamos que el paciente puede cursar con diferentes grados, pero inicialmente urticaria, angioedema, prurito, puede presentar disfagia o rinorrea, síntomas respiratorios que pueden ir desde ronqueras, sibilancias o estridor inspiratorio. Síntomas digestivos como vómito, diarrea o dolor abdominal también pueden ser frecuentes. En cuanto al laboratorio, debemos realizar pruebas complementarias que no deben demorar el inicio del manejo, o sea, debemos tratar e ir estudiando a nuestro paciente inmediatamente. Las dos cosas principales que se deben medir son los gases en sangre y el lactato arterial, porque van a ser importantes para el tratamiento, para la evaluación de la perfusión sistémica y para el seguimiento y guiar la terapia de nuestros pacientes. En esto vamos a tener inicialmente pues que tener en cuenta la saturación venosa de oxígeno, que puede ser útil para evaluar las relaciones entre tanto el consumo como la entrega de oxígeno en todo el cuerpo. Lo ideal sería tener una saturación central de oxígeno, pero inicialmente pues la vamos a tener de vía periférica, y una caída en el 5% de su valor normal, que es entre 65 y 77, va a representar una caída significativa en la entrega de oxígeno y un aumento en la demanda. Entonces, caídas de 5% del valor de base nos pueden dar idea de cuándo el paciente está alcanzando esa entrega de oxígeno crítica y puede llegar a complicarse y a tener un shock irreversible. También, pues inicialmente, un parámetro que es fácil de obtener es la saturación de oxígeno, con la cual se va a guiar la terapia inicialmente. La presión arterial media también la debemos medir, tener en cuenta que en los niños, pues básicamente también varía con respecto a la edad, y hay pues digamos que fórmulas para calcularla. Y la hipotensión, que es la presión sistólica que está por debajo del percentil 5, también varía dependiendo de la edad. En estos pacientes el gasto cardíaco, ya cuando hablamos de medición de constantes vitales, va a estar a cargo principalmente de lo que es la presión arterial media, y a eso pues le restamos lo que es la presión venosa central. Esos son dos parámetros importantes que se deberían medir en nuestro paciente para saber cómo está ese gasto cardíaco en nuestro paciente y la posibilidad de que él tenga un compromiso en ese gasto cardíaco con posterior pues disminución de la entrega de oxígeno a los tejidos. Y la resistencia vascular sistémica la podemos medir clínicamente con la disminución de los pulsos y el llenado capilar. El índice cardíaco es otro, digamos, factor o objetivo de la terapia. ¿Qué es el índice cardíaco? Es el gasto cardíaco sobre la superficie corporal de nuestro paciente. Y eso, digamos que está dado también por el contenido arterial de oxígeno menos el oxígeno venoso mixto. Nos va a hablar de normalidad entre 3.3 y 6 litros por minuto por metro cuadrado en un paciente que tenga una hemoglobina mayor a 10, con una saturación de oxígeno del 100%.
Y el consumo de oxígeno en este punto, entre ese rango, va a ser de más de 200 mililitros minutos por metro cuadrado, y esto va a estar asociado a mejor supervivencia cuando logramos alcanzar estas variables en el paciente. Cuanto a mediciones dinámicas, que ya son más como de la parte digamos, avanzada de la medición de constantes, son la medición de la variabilidad de volumen sistólico, que debe ser mayor al 10%, que es el volumen sistólico máximo menos el volumen sistólico mínimo que se alcanza. Sobre todo esto se ha medido más en pacientes que están bajo ventilación mecánica y está asociada a los ciclos respiratorios. Entonces, cuando es el volumen que nuestro paciente alcanza con mediciones ecocardiográficas, que pueden ser a través de transesofágicas. Y también otra variable más fácil de medir, que es la variabilidad de la presión de pulso, que se puede hacer con un saturador. Entonces, cuando nuestro paciente está, pues digamos que en expiración, vamos a tener una presión de pulso máxima, y cuando nuestro paciente está en inspiración, la presión de pulso va a ser, en ocasiones, va a disminuir por esa disminución del retorno venoso. Por lo tanto, vamos a ver en las curvas de respiración de nuestro paciente, en la inspiración, una caída de esa presión de pulso. Si esa presión de pulso está menor al 13%, en algunos artículos hablan del 10%, tenemos que hay un compromiso importante de la precarga de nuestro paciente, y eso nos va a dar un indicador de cómo está el gasto cardíaco, ¿sí? Y también puede hacer que con esas medidas podamos medir cómo el paciente está respondiendo a la administración de volumen. Otros exámenes, no olvidar siempre hacer una hemoglobina. Idealmente pues sería hacer un hemograma completo, pero si estamos ante un paciente muy agudo, la hemoglobina es fundamental. Electrolitos, pruebas de función renal para ver cómo está el compromiso a nivel de los órganos más importantes, como el riñón, el hígado. Y los electrolitos también nos guían porque hay muchas veces, por ejemplo, trastornos tempranos como trastornos del calcio. El ecocardiograma se va a hacer en todos los pacientes para ver contractilidad, llenado ventricular, evaluar otras alteraciones como la fusión pericárdica y ver la función ventricular. En ocasiones es importante también el ultrasonido Doppler esofágico para medición del gasto cardíaco, esto ya en pacientes que estén en UCI. El EcoFast se lo utiliza mucho en trauma para ver sangrados de cavidades que no estén, pues, digamos, visibles. Y ahora ahí está la espectroscopía con infrarrojo cercano, que mide las concentraciones de hemoglobina, la saturación arterial, y el CITA-3, que es, digamos, un receptor que mide como la oxigenación o la capacidad que tiene el organismo de la utilización de ese oxígeno en los tejidos. En cuanto al manejo, el soporte hemodinámico adecuado temprano va a prevenir, digamos, un avance, un empeoramiento de la disfunción y la falla orgánica, y es crucial. Se debe reanimar a medida que vamos investigando pues a nuestro paciente, o sea, haciendo todos los paraclínicos que ya les mencioné, y se debe identificar y corregir la causa de inmediato. Hay 4 fases, que es la fase de reanimación o fase de salvamiento, en la cual vamos a obtener a nuestro paciente lo mínimo aceptable de presión arterial. Vamos a hacer las medidas iniciales para salvar pues la vida de nuestro paciente, y posteriormente ya está la fase de optimización, donde vamos a proveer un adecuado aporte o disponibilidad de oxígeno, entrega de oxígeno a los tejidos, optimizar ese gasto cardíaco, esa saturación venosa, y mejorar los niveles de lactato y la acidosis metabólica. La fase de estabilización se da para proveer soporte orgánico, minimizar las complicaciones, y ya en la fase de escalación y titulación, que generalmente se hace ya más en la parte de unidad de cuidado intensivo, en nuestros pacientes que responden rápido al shock. Esto se puede alcanzar en la unidad de urgencias, en donde en el caso, pues, en la UCI, en donde tengamos vasoactivo, se van titulando, y pues en los pacientes debemos alcanzar, ya es un balance hídrico, un balance de fluidos negativo, ¿ya? Inicialmente, lo básico en nuestro paciente que nos llega a urgencias es iniciar con una oxigenación adecuada. Debemos dar oxígeno con una FiO2 al 100%, una máscara de no reinhalación, y monitorizar a nuestro paciente con pulsoximetría, monitoría electrocardiográfica, acceso endovenoso lo más rápido posible, idealmente 2 vías venosas. Se debe obtener antes de 5 minutos, si no se puede obtener, debe ser lo más rápido que se pueda, entonces se pasa a la vía intraósea. Y debemos hacer en todos los pacientes, no olvidar la glucometría, que es otro signo vital, porque pueden tener hipoglicemia, y debemos corregirla, en ese caso con dextrosa pues al 10%. Debemos medir el gasto urinario, si el paciente está inconsciente, probablemente tengamos que usar una sonda vesical para realizarlo. Debemos medir la temperatura,
Y mediciones de calcio sérica tempranas, que no debe estar menor a 1.1 milimol por litro, debido a que la hipocalcemia puede generar alteraciones o desbalance pues, cardíaco que nos empeora al paciente. Vamos a medir invasiva o no invasivamente la presión arterial. En el servicio de urgencias pues vamos a utilizar las medidas no invasivas, y un catéter venoso central no es la prioridad en el paciente, no se debe usar en las etapas iniciales del shock o en el shock que responde al manejo inicial. Generalmente nos sirve en un paciente que es refractario para administración de líquidos y medicamentos, y nos puede ayudar a medir lo que son la presión venosa central y la saturación venosa central de oxígeno en los pacientes ya pues que vayan a unidad de cuidado intensivo. En la vía aérea debemos mantener, pues lo esencial es la vía aérea para maximizar esa entrega de oxígeno, que vimos que es como la base de la fisiopatología en estos pacientes. En las fases iniciales manejaremos pues la saturación de oxígeno como guía, y posteriormente en la unidad de cuidado intensivo ya hablaremos pues de la saturación venosa central y la presión venosa central. Valoraremos la necesidad de intubar a nuestro paciente en el caso que requiera ventilación mecánica invasiva, cuando hay aumento del trabajo respiratorio, hipoventilación o un nivel de conciencia disminuido con un Glasgow que se va deteriorando, es menor a 8. En cuanto al consumo de oxígeno, se puede aumentar hasta un 40% solo por el esfuerzo respiratorio. Entonces, esos pacientes deben ser manejados en su vía aérea tempranamente, porque podemos empeorar el shock por el consumo de oxígeno a nivel del esfuerzo respiratorio, y recomiendan hacer pues una buena sedación del paciente con una buena relajación. Y la secuencia rápida de intubación recomiendan medicamentos fentanil, ketamina, que son como los medicamentos que tienen mejor perfil de seguridad, y como relajante el rucuronio. Para la reanimación hídrica debemos optimizar la precarga, que es el objetivo para mejorar la entrega de oxígeno y aumento del gasto cardíaco. La administración excesiva de líquidos debemos recordar que también aumenta el riesgo de edema pulmonar. Debe ser lo más rápida posible, con soluciones cristaloides isotónicas, y en situaciones especiales que se ha visto en algunos pacientes como malaria, anemia, desnutrición o en el dengue, y podemos utilizar coloides como la albúmina ante la no respuesta inicial, o en el caso de anemia severa por trauma, la transfusión de glóbulos rojos temprana. No se debe exceder los 200 mililitros por kilo en ningún caso, porque eso nos va a empeorar el pronóstico del paciente. Inicialmente se inicia con bolos, que ya les voy a explicar más adelante cómo se hace. Aquí hay un estudio que es un Cochrane del 2009, en donde se hizo una revisión sistemática de 37 estudios, comparando la utilización de albúmina versus la fracción de proteínas plasmáticas, y también versus los cristaloides en pacientes que tenían hipovolemia, quemaduras o hipoalbuminemia. ¿Qué se encontró? Los resultados de esos 37 estudios mostraban que en hipovolemia no hay evidencia de que la albúmina o los coloides reduzcan la mortalidad en comparación con alternativas más económicas como la solución salina, son iguales de efectivos, y tampoco que reduzca la mortalidad en pacientes con quemaduras o hipoalbuminemia. Se deben utilizar, como ya les había mencionado, y hacen la anotación en el estudio, en pacientes seleccionados, no en todos. En cuanto a shock refractario, es la persistencia del shock después de la administración de suficientes líquidos para lograr una presión venosa central de 8 a 12 milímetros, o cuando un paciente presenta después de la reanimación inicial una sobrecarga hídrica por congestión hepática y edema pulmonar. En estos pacientes que tienen shock refractario, pues ya está indicado, sobre todo en el caso del shock séptico, el inicio de los medicamentos vasoactivos, cuando, digamos, el paciente no ha respondido en la primera hora de manejo. En los niños es difícil obtener pues un acceso venoso central inicial, entonces los podemos iniciar por vía periférica inicialmente hasta obtener el acceso central, o por vía intraósea. El vasoactivo siempre debe estar diluido, generalmente no se utiliza puro, y se debe con frecuencia evaluar el sitio de venopunción. Hay grandes beneficios, digamos que más que todo en el shock distributivo, con el uso de inoconstrictores como noradrenalina y adrenalina. La dopamina no se ha visto que sea superior a estas dos, y en algunos casos ha aumentado la mortalidad, y se ha visto que se resuelve más rápido el shock y con menos disfunción utilizando estos dos inoconstrictores versus dopamina. En shock séptico hablamos de dos tipos de shock, el frío y el caliente, en el cual en el shock frío la primera línea es la epinefrina, y posteriormente segunda línea dopamina. Si no está disponible la epinefrina, también podemos utilizar el milrinone como inodilatador, o dobutamina como inotrópico. En el shock cálido, que es menos común en los niños, es más común en los adultos, la primera línea es noradrenalina, segunda línea dopamina, y posteriormente pues vasopresores como la vasopresina y
inotrópicos como la dobutamina también los podemos utilizar. Transfusiones solamente se recomiendan pacientes que tengan shock secundario a hemorragia aguda o anemia, no en todos los pacientes, y en algunos casos que tengamos hemoglobina mayor a 10 es beneficiosa, sobre todo en aquellos con sepsis severa y contractilidad cardíaca disminuida, o sea, en el shock cardiogénico. No, esos pacientes no compensan pues con aumento del gasto cardíaco y van a alcanzar la DO2 crítica más rápidamente que nuestros pacientes que no tengan este tipo de patologías. Los esteroides solamente cuando se usan a dosis de estrés, cuando no se responde a los vasoactivos iniciales, si hay insuficiencia suprarrenal conocida, por ejemplo, que usa esteroides en los últimos meses, anomalías hipofisiarias o suprarrenales o sepsis con púrpura fulminante. Utiliza hidrocortisona tan pronto como se identifique pues, a este paciente después de identificar el shock a una dosis de estrés de 50 a 100 miligramos por metro cuadrado o 2 a 4 miligramos por kilo día, tomando niveles de cortisol previos o más que todo para el shock séptico. Los objetivos de la terapia en general son alcanzar un llenado capilar menor de 2 segundos, una presión de perfusión, que es la presión arterial media menos la presión venosa central, que está en límites normales, que es pues, esta adecuación para los niños, una saturación venosa central mayor al 70% y un índice cardíaco entre 3 y 6. Generalmente también hablan en el shock hemorrágico es importante el gasto urinario, que debe ser mayor a 1. Aquí vemos cómo en los primeros 30 minutos, después de haber evaluado a nuestro paciente, iniciar la reanimación con bolos de cristaloides de 20 mililitros por kilo en 3 dosis. Generalmente, el paciente debe recibirlos en los primeros 30 minutos y en los neonatos se recomiendan bolos de 10 mililitros por kilo o en aquellos niños en donde el shock genere, pues, digamos, por ejemplo, a veces en shock cardiogénico uno trata de disminuir pues, el aporte hídrico por sobrecarga. Si el paciente no responde, entonces se considera un paciente refractario. Caso de shock séptico, pues inicio de vasoactivos principalmente, y si el paciente continúa en shock, pues se considera resistente a catecolaminas y podemos considerarlo de la insuficiencia adrenal y dar hidrocortisona previo toma de cortisol. En caso de que responda, pues ya pasamos al mantenimiento en la UCI con todas las medidas pues, posteriores, transfusión si la hemoglobina está menor a 10, y el chequeo de los niveles de lactato, la presión de perfusión, el índice cardíaco y la saturación venosa. Si no responde y está aún en shock, pues la última sería la terapia de ECMO, ¿no? En el shock hemorrágico de causa hipovolémica, el tratamiento pues tiene 2 fases, la fase prehospitalaria, que es básicamente parar el sangrado, hacer compresión de los sitios. Hay sitios que no son compresibles, por ejemplo, las regiones axilares, inguinales, en ese caso se utilizan, es como unas bandas de presión. Últimamente, a partir del 2015, antes se hablaba de no utilización de torniquetes en extremidades, ahora sí está avalado la utilización del torniquete, sobre todo si tenemos la posibilidad de llegar al sitio de atención en las primeras 2 horas después de ocurrido el evento. Se debe limitar la resucitación en ámbito prehospitalario con la menor cantidad de líquidos posible y prevenir la hipotermia que puede pues, llevar a la muerte a nuestro paciente y transportarlo dentro de la primera hora. Lo idealmente es que llegue lo más rápido posible. La identificación inicial, pues historia de sangrado, digamos, mayor a nivel prehospitalario o, por ejemplo, también pacientes que puede ser en un shock hemorrágico no traumático como aquellos que reciben anticoagulantes o antiplaquetarios. Examen físico, las radiografías que hagan falta buscando fracturas de huesos largos, ecografía con EcoFast. Y los laboratorios básicos pues son la hemoclasificación, medición de lactato, gases venosos, la hemoglobina, los electrolitos, las pruebas de coagulación que son importantes en el pronóstico y debemos iniciar nuestra resucitación inmediata con el uso de infusores rápido o digamos que los niños recomiendan la utilización de una vía de 3 vías en donde uno tome el líquido y haga push de infusión para que eso sea, el tiempo de la infusión de los líquidos sea menor a 5 minutos de los bolos que vamos a pasar en nuestro paciente. Los fluidos siempre deben ser calientes, nunca debemos reanimar a un paciente con shock hemorrágico con fluidos fríos y iniciar tempranamente la activación del protocolo de transfusión masiva. Ya después, pues vamos a tener lo que son los protocolos de control de daños quirúrgico y no quirúrgico y poshemostasis, pues controlar la deuda de oxígeno de nuestro paciente, el sangrado, la coagulopatía, el manejo de las transfusiones ya programadas, evitar la sobre resucitación
¿sí? Y pues ya los estudios complementarios. Entonces, reconocer tempranamente y actuar inmediatamente pues va a salvar vidas. No debemos dejar pasar más de 2 horas para el tratamiento, porque eso implica que el paciente tiene pues mayor riesgo de muerte, y dejar la tomografía para el final, solamente pacientes que estén estables y en los que la hemorragia no ha sido, digamos, evidenciada clínicamente. Lo que les hablaba de la cirugía del control de daños y la reanimación de control de daños es lo que se está utilizando actualmente en trauma. ¿Eso para qué? Para frenar la hemorragia rápidamente y reparar pues el sitio del sangrado y reparar el volumen intravascular. Esa reanimación requiere medidas agresivas para evitar la deuda de oxígeno y pagar el existente, y los retrasos en ese protocolo de transfusión y de cirugía pues de control de daños aumentan la mortalidad. También se recomienda que cuando vamos a transfundir a nuestro paciente, sobre todo cuando llevamos 4 unidades de los productos sanguíneos, debemos reponer calcio endovenoso 1 gramo, debido a que hay sustancias como el citrato que pueden generar toxicidad. En algunos casos de sangrado no causado por trauma, o en algunos casos de trauma que el sangrado no sea tan severo, se ha planteado el uso de ácido tranexámico. También hay variables que debemos evaluar en estos pacientes, que son el exceso de base y los tiempos de coagulación, que son pronósticos de mortalidad. Se ha relacionado exceso de base menor a 8 y INR mayor a 1.5 como aumento de la mortalidad. Y que es importante, que es el índice de shock. Ese artículo del 2015 es una evaluación de unos pacientes en los cuales el índice de shock está dado por la frecuencia cardíaca sobre la tensión arterial de nuestro paciente sistólica. Es normal, digamos, menor a 0.9, y en niveles mayores a 0.9 en la población general, sobre todo en los niños grandes, se ha visto pues que aumenta las tasas de mortalidad, de estancia en UCI y de complicaciones post-trauma. En este estudio lo que se trató de hacer es adaptarlo a las edades pediátricas, donde de 4 a 6 años el máximo normal de ese índice de shock es de 1.2, hasta los 12 años de 1, y en los mayores de 12 años y ya se equipara con la población adulta, y nos puede dar digamos, una medida rápida y temprana que necesita 2 constantes vitales para evaluar cuál es la posibilidad de mortalidad de nuestro paciente. En caso de que el paciente no responda a la terapia hídrica inicial, debemos reemplazar pues o hacer el protocolo de transfusión masiva, que incluye glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas. En mayores de 30 kilos recomiendan hacer proporción 1-1-1, y en pacientes que no sean, que no esté la causa de trauma, 1-2, o sea, 1 de plaquetas por 2 de glóbulos rojos. Las dosis son de 10 a 15 mililitros por kilo. Y en los menores de 30 kilos vamos a iniciar un protocolo basado en el peso en proporción 30-20-20, es decir, 30 mililitros por kilo, 20 por kilo y 20 por kilo, para un total de 70. Lo crioprecipitado solo se deja para cuando el paciente tenga niveles bajos de fibrinógeno y durante el sangrado después de la administración del primer paquete de emergencia con los 3 componentes sanguíneos. En shock distributivo, los 2 principales es el anafiláctico y el neurogénico. De esos vamos a hablar aquí. El anafiláctico es pues muy común en niños mayores de 12 años, sobre todo en las causas que pueden ser mortales. La mayoría de los pacientes que presentan anafilaxis están entre los 0 y los 4 años, pero en estos niños el shock muchas veces no llega a ser mortal. La muerte por anafilaxia es rara, más o menos 0.12 a 1 muertes por millón de personas años, y se da más que todo con administración de medicamentos y en mayor riesgo en pacientes con asma y enfermedad cardíaca respiratoria de base. Y generalmente el manejo inicial pues va a ser el retiro inmediato de la causa, que puede ser comidas, medicamentos, picadoras de insectos, alergia a la inmunoterapia, el látex, o se ha visto también pacientes con alergia o anafilaxis por ejercicio, o dependiente de las comidas después del ejercicio. También la mayoría de causas pues pueden ser idiopáticas. Entonces, en un paciente con anafilaxia, 2 escenarios, uno que esté pues ya en paro respiratorio, vamos a manejarlo pues con nuestro RCP. Paciente que no es en paro, entonces está inestable, el ABCD del trauma, se retira el alergeno, se pone en posición supina, se realiza oxigenoterapia, se monitoriza el paciente y se toma un acceso vascular. Generalmente oxígeno al 100% con máscara con reservorio. Inicialmente manejamos adrenalina intramuscular en una dilución de 1 en 1000, dosis de 0.01 miligramos por kilo con máximo de 0.5, y se aplica en la cara anterolateral del muslo. Se revalora a nuestro paciente en la ABCDE, y si el paciente se mejora o permanece estable, se observa de 6 a 8 horas. Si no mejora y está todavía con falla respiratoria o dificultad,
debemos ver dos cosas, que tiene síntomas de vía aérea superior o inferior. Con síntomas de vía aérea superior, iniciamos posición semisentada, continuar oxigenoterapia e iniciar adrenalina nebulizada. Con síntomas de vía aérea inferior, la diferencia está en el uso del salbutamol nebulizado. Revaloramos a los 5 minutos, si el paciente no tiene cambio, se repite la dosis de adrenalina y se puede seguir con la adrenalina o el salbutamol nebulizado dependiendo de los síntomas, si son superiores o inferiores. Revaloramos posteriormente y nuestro paciente pues puede ir a la unidad de cuidado intensivo, ya que esos pacientes generalmente que no responden requieren pues manejo ya especializado en la unidad de cuidado intensivo. Cuando hay fallo respiratorio o shock, entonces nuestro paciente debemos manejarlo como tal, con sus bolos de cristaloides, valorarlo a los 5 minutos, se repite la dosis de adrenalina y se prepara para una infusión de adrenalina. La infusión se da 0.1 a 1 microgramo por kilo minuto en dilución de 1 en 100.000, que es una ampolla en 100 mililitros de solución salina. Y pues en este paciente ya valoramos el ingreso a UCI. Generalmente cuando hay bradicardia prolongada en estos pacientes, pues recordar la atropina como un medicamento pues para su manejo. En el shock neurogénico pues se produce por la repentina pérdida del tono autonómico debido a la lesión de médula espinal. Dos cosas importantes: reducción de la resistencia vascular sistémica y vasodilatación. La hipotensión lleva a un aumento del riesgo de isquemia secundaria a la lesión de médula ósea. Y el nivel de la lesión se va a encontrar generalmente por encima de T6 para shock neurogénico. Los pacientes que tengan por debajo de T6 generalmente pues no lo realizan debido a que de T1 a T4 están los centros pues, reguladores de la función cardíaca. Eso puede ser inmediato, tan pronto se produzca el trauma, como puede aparecer varias semanas después del incidente. Generalmente estos pacientes requieren inmovilización de columna cervical, soporte ventilatorio, sobre todo si la lesión es por encima de C5 o está entre C5 y C6, que son los sitios de control de los músculos respiratorios. La reanimación, como en el paciente que vimos inicialmente, y si no hay respuesta, se inicia noradrenalina o de segunda línea adrenalina o vasopresina. Si hay bradicardia, podemos usar atropina en el caso de estos pacientes. Cuanto a shock cardiogénico, pues determinamos bradiarritmias o taquiarritmias con sus algoritmos de manejo, y si hay otro tipo de shock cardiogénico, iniciamos la reanimación, como ya les había hablado, con volúmenes más bajos y repetir en caso de necesidad e infusión de vasoactivos. Pacientes deben ser valorados por cardiología. En pacientes con shock obstructivo, depende del tipo, entonces en pacientes con ductus vamos a tener que utilizar que son ductus dependientes, prostaglandina E1. Si tenemos neumotoras a tensión, descompresión con aguja, tubo de toracostomía posterior para el manejo final, entaponamiento cardíaco pericardiocentesis, reanimación hídrica y posteriormente sí llevar a cirugía de una toracostomía. En embolia pulmonar vamos a reanimar a nuestro paciente y considerar el uso de trombolíticos o anticoagulantes dependiendo de el compromiso y pues de la valoración del paciente. En shock disociativo tenemos dos principales: el envenenamiento por monóxido de carbono, en donde la hemoglobina no libera oxígeno debido a una competición del sitio pues, de acarreamiento de la hemoglobina por el monóxido de carbono, lo que conduce a hipoxia tisular y acidosis. Los síntomas se producen con niveles de carboxihemoglobina superiores al 10% y por niveles mayores al 70% pueden ser fatales. El tratamiento es oxigenar a nuestro paciente con FiO2 al 100% hasta alcanzar niveles de carboxihemoglobina menores al 5%, que es, digamos, un tratamiento fácil de hacer en el servicio de urgencias. Y en caso de no responder, pues ya se habla de oxígeno hiperbárico para pacientes que tienen niveles de carboxihemoglobina mayores al 25%. En otro tipo de shock, que es la metahemoglobinemia, vemos que hay una sobreproducción de metahemoglobina que puede ser adquirida o hereditaria, y eso genera una oxidación de hemoglobina ferrosa a férrica que es incapaz de transportar oxígeno. Nos puede conducir a hipoxia tisular y acidosis. Los síntomas se presentan mayores cuando los niveles son mayores al 10% y en niveles mayores al 30% la saturación de oxígeno que vamos a encontrar en el paciente es del 85%. El tratamiento de la primera línea son el azul de metileno y posteriormente puede ser transfusiones o oxígeno hiperbárico. Como conclusiones, el shock es un estado fisiopatológico inestable de perfusión tisular inadecuada que debe identificarse y tratarse de inmediato. No reconocer y revertir el shock puede tener resultados catastróficos, y en el servicio de urgencia las terapias iniciales se deben ajustar a normalizar los signos vitales y las anomalías del examen físico.
Si la reanimación con fluidos inicial y los medicamentos vasoactivos no revierte el estado, puede ser necesario una monitoría avanzada para guiar el tratamiento y reconocerlo tempranamente, y la reanimación temprana puede mejorar la morbimortalidad y los resultados. Gracias.